Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy en Con Otros Ojos vamos a hablar sobre la pugna que se está dando al interior del PPC entre dos facciones, una dirigida por Lourdes Flores y otra dirigida por Raúl Castro. Esas dos facciones están peleándose la dirigencia del partido. Por otro lado, hablaremos del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en casos de violación, el cual fue archivado el día de ayer en la Comisión de Constitución del Congreso. Y de lo que declaró Rosa Núñez. Bueno, en realidad la violencia hacia las mujeres es una realidad en las diferentes esferas de la vida de las mujeres. Una de las esferas es las relaciones de pareja y también es una realidad que la mayoría de agresores niegan esta violencia, ¿no? Y que el entorno, el entorno social en general, no solamente el entorno del agresor, el entorno social suele no creerle a la afectada y poner en tela de juicio lo que ella dice. O sea, las mujeres por inicio no somos sujetas de derechos, sino inicialmente sujetas de sospecha, ¿no? Y eso se repite no solamente en estos casos, sino también en relación a... Tenemos cifras bastante, indignantes, diría, y alarmantes sobre lo que está sucediendo. Ahí tenemos, por ejemplo, el problema de la violencia contra la mujer en el Perú. Ahora, es cierto, por ejemplo, como tú dices, que hay un problema, una barrera alta, digamos, para la admisión de una violencia familiar, etcétera. Pero sí es cierto, por ejemplo, el derecho que se suele tener que dar la carga de la prueba es la persona que presenta la acusación. ¿O no? Bueno, se establece una denuncia, ¿no? Primero hay una denuncia y la verdad es que no todas las mujeres denuncian. Según la ENDES 2014, solamente el 25% de mujeres violentadas denuncia en una institución estatal un hecho de violencia. Es decir, tenemos cerca del 75% de mujeres violentadas que no lo hacen. Entonces, eso en realidad nos da cuenta de que hay un miedo también a la denuncia y una sensación de que no pasa nada, ¿no? Y en realidad cuando una mujer se ve en una situación de violencia, acceder a la justicia es una de las principales dificultades que tiene, ¿no? De hecho, hay trabas hasta en la comisaría para presentar. Sí, hay trabas a todo nivel, a todos los niveles de atención. Ha salido una nueva norma para justamente mejorar el ámbito de la atención y la protección a las víctimas, pero todavía, digamos, falta muchísimo por avanzar, sobre todo en el ámbito de la capacitación y sensibilización de los operadores de justicia y de servicios que atienden situaciones de violencia, ¿no? Sí. Para saber identificar, ¿no? En realidad las declaraciones del presidente del Congreso son lamentables, ¿no? O sea, va siendo, digamos, el presidente del Congreso... yo no creo que no tendría que manifestarse sobre el tema, pero sí tendría que rechazar la violencia, ¿no? Y no tomar partido, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque siempre las mujeres terminamos siendo las que mentimos. Liz, vamos a ver en pantalla unas cifras en relación a la violencia de la mujer que también es muy alarmante. El 7.2% de las mujeres han sido obligadas por su esposo o compañero a tener relaciones sexuales contra su voluntad. Sí, efectivamente. Eso es alarmante porque este tipo de conductas se dan al interior de una relación que debería ser de amor y de confianza. Bueno, ahora acá tenemos justo otra cifra, ¿no? Que dice que el 85.3% de los casos de violencia familiar, de violencia, son mujeres. Esto significa que hay un casi 15% que son hombres, pero claramente la carga mayor es de mujeres, y de ese porcentaje son mujeres, el 79.1%, casi el 80%, son mujeres entre 18 y 45 años, es decir, que el menor porcentaje es entre mujeres ya un poco mayores, ¿no? Aquí hay otras cifras: 83% de agresores mantienen un vínculo de pareja o expareja con la víctima. Ahora, ¿no? Este dato es bien peculiar, digamos, y bien fuerte, porque además se habla de una especie de cultura en la que la mujer al final no termina separándose realmente, que no tiene, por algún motivo... Lo que ese dato refleja es que la mayoría de feminicidios se dan en el ámbito más íntimo de las personas, ¿no? Y que la violencia, se están hablando de las relaciones de pareja o del feminicidio íntimo, ¿no? Lo que habla, las cifras señalan las muertes de las mujeres es relacionado... Claro, que la violencia siempre se da a mano, normalmente de la pareja o expareja. Y eso es un gran porcentaje, que es cierto, más del 80% de mujeres asesinadas, la verdad es que ocurre a manos de sus parejas o exparejas, ¿no? Entonces, digamos, hay una realidad que va más allá de la violencia familiar,
va en las relaciones de pareja, en la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, que es un ámbito que se tiene que seguir atendiendo y que es de gran preocupación, creo que para gran parte de la sociedad, ¿no? Y en relación a la violencia sexual, es una realidad también y es uno de los crímenes efectivamente más difíciles de probar, sobre todo en el ámbito de la pareja, ¿no? Es decir, antes ni siquiera estaba penado, no existía ni la palabra violación sexual en el matrimonio, ¿no? Y efectivamente muchas veces sucede, ¿no? Liz, justamente en el debate que terminó en el archivamiento del proyecto de ley que buscaba la despenalización del aborto, un argumento que yo escuché es, bueno, así como está la norma, muchas mujeres van a simular una violación incluso de su esposo para pues abortar abiertamente. Bueno, ahí ¿Qué opinas de ese argumento? volveríamos al inicio de la conversación, ¿no? Las mujeres siempre estamos puestas en sospecha. En realidad, denunciar, las personas que denuncian una violación sexual no ganan nada. O sea, ganan un proceso muy difícil, por lo general terminan siendo estereotipadas y la verdad es que las que se atreven a dar ese salto a la denuncia lo hacen en su búsqueda de justicia. Yo creo que ninguna persona iría y decir, ay, mañana se me ocurre denunciar por violación, teniendo en cuenta todo lo que voy a tener que pasar, las implicancias, ¿no? El proyecto de ley no señala nada en relación a eso. En el proyecto de ley, de hecho, no se exige ni siquiera que haya una denuncia policial de la violación. Si se busca, por un lado, incentivar que las víctimas de las violaciones sexuales denuncien a sus violadores, ¿por qué el proyecto de ley que ustedes han promovido no incluye ese aspecto? No, el proyecto de ley es muy claro en señalar que lo que busca es despenalizar el aborto en casos de violación sexual, ¿no? Es decir, claro, pero no se pide probar ni que haya ninguna evidencia que no, hubo pero una se violación señala sexual. Que tiene que haber una reglamentación, ¿no? Digamos pero que lo una normal parte es que la ley penal no se reglamente. Generalmente la ley penal es lo que está en el código las y se leyes acabó. se reglamentan, ¿no? Y es importante para que también las personas que van a hacer este procedimiento sepan cómo actuar, ¿no? Esa parte es importante y además eso ya le corresponderá a las autoridades. Pero me parece que es importante poner en el debate, ¿no? Que también es cierto que la violencia sexual es una realidad que no puede ser negada, que tendrá que verse los mecanismos, pero que de inicio por eso no se puede negar. O sea, lo que la ley plantea es quitar del Código Penal una figura que permanece, que es absurda, ¿no? Y que lo único que hace es pues orillar a las mujeres a la clandestinidad. Bueno, el día de ayer Marta Chávez, congresista que votó en contra del proyecto, estuvo con nosotros y tuvo unas declaraciones en relación a lo que acabas de decir. Vamos a escucharlo. El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 meses cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del matrimonio o inseminación artificial, etcétera, etcétera, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados. ¿Tú crees que la iniciativa de estas personas busca que se eliminen los 3 meses? ¿Es tanto importante el 3 meses? No, lo que buscaban ellos es eliminar la denuncia al violador, porque la denuncia al violador, y lo han dicho así, es una barrera. Las personas no quieren denunciar. Eran que la denuncia al violador, o sea, que la denuncia sea un requisito para acceder al aborto en caso de violación, es una barrera para la mujer. Bueno, en principio, la violación sexual es uno de los crímenes más difíciles de probar, ¿no? Y es uno de los crímenes que va, digamos, y que lleva Claro, pero muchísimo ustedes tiempo, no exigen ¿no? ni siquiera una denuncia, ¿no? Ya ni que decir una probancia. Nosotras, el proyecto legislativo lo que plantea claramente es que se despenalice y que haya una reglamentación también. Y en esta reglamentación pero ustedes presentan un posible texto del Código Penal. Ustedes han debido ahí incluir si es que se requiere o no de una denuncia. Ahora, puede requerirse una denuncia, efectivamente, pero no necesariamente tiene que ser, o sea, si vamos a esperar a que la violación sea aprobada en este sistema una cosa judicial, es la aprobancia de la violación, ¿no? Para la cual tiene que haber un proceso, y otra cosa es que hay una denuncia y un acta de un médico legista que diga efectivamente esta persona ha sido violentada. La norma establece, o sea, la norma no señala en ningún momento ni que no tiene que haber una denuncia ni que tiene que haber una denuncia. Eso es cierto. Lo que señala la norma es que se quite del Código Penal, la propuesta normativa, disculpa, y que haya una reglamentación. Eso es lo que señala la norma. ¿Y ustedes entonces no se opondrían a que haya un requisito de que sí tiene que haber una denuncia y un médico legista tiene que constatar que la persona sufrió una violación?
¿Y qué pasa? Y yo les pregunto, ¿y qué pasa si la violación sexual, cuando el médico legista da su informe, no hay pruebas de violencia extrema, por ejemplo? ¿Qué pasa si a una mujer la violan poniéndole una pistola en la cabeza y no hay necesidad de haber una violencia extrema? ¿No? Igual, digamos, son algunos de los casos, pero yo por eso quiero insistir, esa parte ni siquiera se ha abordado. Y lo que a mí me parece indignante, y sí lo quiero señalar, es que la congresista Chávez, que no es la primera vez que lo hace, se atreva a señalar que nosotras queremos beneficiar a los violadores. Nosotras, las impulsoras de esta campaña, somos organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que tienen más de 30 años en este país y que han sido las que han colocado las principales normas para justamente sancionar a los agresores, sancionar a los violadores y buscar justicia en este país a favor de las mujeres. ¿Por qué no Porque buscan en este caso, que se denuncie? no es que no busquemos que se denuncie o pero que no sí lo han se incluido en el denuncie. proyecto. No, está en el proyecto incluido que se despenalice y dice claramente que haya una reglamentación. Entonces, Pero ahí son cosas... en la jurisprudencia, Yo en creo el que derecho esa comparado parte- que ustedes citan, hay un montón de casos en los cuales se Sí, señala que la hay denuncia varios viene a ser casos. una traba. Sí, que no se muchas debería veces, incluir. muchas veces viene a ser una traba, ¿no? Efectivamente, porque no todas las mujeres denuncian los casos de violación sexual. Eso no quiere decir que esta norma tenga que ser de esa manera. Serán las autoridades las que decidirán, no nosotras. Ahora, no se opondrían. No es lo único que dijo la congresista ayer, también dijo que más bien el hecho de que el aborto mismo era una especie de violencia en contra de la mujer. Veamos lo que dijo. No, lo arrancan a pedazos. Esa es la mayor violencia. ¿De qué violencia podemos hablar? Además, el 50% de los concebidos somos mujeres. Son mujeres. Entonces, los que se llenan la boca de defensa de los derechos de la mujer, comiencen pues. La mujer es mujer desde la concepción. O creen que recién en el nacimiento una persona adquiere el sexo de mujer y el otro el sexo de hombre. Entonces el argumento es que como 50% probablemente estadísticamente de los que nacen son mujeres, parte del aborto lo que haría al final sería violencia directa contra posibles mujeres. Eso es un absurdo, realmente. O sea, es un argumento que no tiene ni pies ni cabeza y no tengo ni siquiera cómo rebatirlo porque no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no Pero estamos trata de hablando de rebatirlo. eso. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, ¿no? Hay que centrar el debate, pero estamos hablando que en este país a las mujeres las violan, ¿no? Pero tú las estás diciendo entonces principalmente, perdón, que sacar al feto del cuerpo de la madre no es violencia contra el cuerpo del feto. Yo No se ejerce yo no me violencia. voy a referir a eso, porque creo que eso es algo muy perverso que se coloca en los medios de comunicación para deslegitimar completamente Pero ese es los el punto los esencial de toda la argumentos que discusión. existen para Está bien. reflejar que las principales víctimas de violencia sexual en este país Son mujeres. son mujeres, sí, Ya. pero son principalmente niñas y adolescentes. Está bien, pero eso no se contempla en el proyecto de ley, ¿o sí? Además, no, se habla de la penalización ok, del aborto entonces, en casos Código de penal, violación en el sexual. Código Penal eso va no para adolescentes, sino para adultos. Entonces, traer a colación datos de niñas y de adolescentes viene a ser Que tal de vez un hecho, poco... pero la campaña que fíjate, ustedes han llevado a cabo Es otro criterio. se ha basado mucho en las menores de edad abusadas. Sí, por supuesto. Sin Porque embargo, el proyecto de ley que presentan no se aplica a menores de edad. escúchame, porque eso es un punto importante. Ok. ¿Cuál es la realidad frente a la penalización del aborto en estos casos? ¿No? Más allá de, que es uno también de los argumentos que dan los opositores, de que realmente no hay una cárcel, digamos, o un proceso efectivo de privación de la libertad. Pero ¿qué sucede? Cuando tú tienes algo prohibido de esta manera, las mujeres se ven expuestas a la clandestinidad. Y eso le pasa, y la clandestinidad tiene dos consecuencias, que es el riesgo sobre la vida de las mujeres concretamente y el riesgo sobre la salud. Y a la clandestinidad se ven expuestas no solo las mujeres adultas, se ven expuestas las niñas y las adolescentes, así como los Está bien, familiares. pero aún sí ¿Crees pasa que el cuando se proyecto. realiza un aborto no se está eliminando la vida de un ser humano? Yo creo ¿Se que está o no se está efectivamente eliminando la vida hay del un ser humano? conflicto de derechos y hay diferentes posiciones. Yo no soy bióloga ni médica para hablar No, sobre pero el inicio de la es vida. evidente que es un ser vivo diferentes- humano. No, hay, por Sí. supuesto, hay diferentes discusiones, pero acá también estamos hablando, o podríamos hablar de un conflicto de derechos. Estamos hablando de que las mujeres violentadas tengan la posibilidad de decidir, es decir, que no te obliguen.
O sea, tampoco estamos hablando de algo que va a Pero ser estamos obligatorio. diciendo que la mujer ¿no? debería decidir si respeta o no la vida de otro ser humano. Estamos hablando que la mujer pueda decidir sobre su vida y sobre su futuro. Sobre que Pero ese ser vivo esa- no es su vida. Puede que no sea, efectivamente, pero está, digamos, dentro del cuerpo de las mujeres y ha sido una situación de violencia sexual. Hay que tener muy en cuenta esto. momento. A ver, yo sí quisiera hacer una pregunta a la ciudadanía, ¿no? En relación a, imaginemos de que por supuesto no se lo deseo a nadie, una persona muy cercana a uno, ya sea tu hija, tu sobrina, tu hermana, tu madre, tu novia, la violan. ¿La irías a denunciar porque abortó? Es la primera pregunta que hay que hacerse No, sinceramente. no, definitivamente. ¿La juzgaríamos si es que abortó No. por haber No, sido en violentada? lo absoluto. No, entonces la penalización se No tiene convierte en un sentido. absurdo. Ahora, Es que eso- no es un a ver, pero absurdo, son porque cosas que esté distintas. penalizado implica que se protege la vida de esta persona. Y se desprotege Que- la vida que de las mujeres. Su La proyecto mujer va a de vida, morir por además. dar a luz. Y su proyecto de Su vida. proyecto de vida. ¿no? Vamos, O sea, pero vamos pero a no ver, es su a mí vida. me preocupa sí. un tema Sí, que sí. pasaste por alto, y es el hecho de que se utilizan bastante las cifras de la cantidad de niñas y adolescentes violadas y en general que no van a tener acceso y que se exponen a la clandestinidad. El proyecto de ley, específicamente hablando, no afecta esto. Es decir, si una adolescente es violada, no va a poder, va a tener que recurrir probablemente también a estos centros de clandestinidad. Entonces, no soluciona eso el proyecto. No Entonces, hay- necesariamente, porque ¿Por qué? están sus tutores, sus padres. sus Claro. padres pueden decidir. Su madre, Claro, por ejemplo. la O sea, ella la representan y Sí, ella por supuesto. aborta y luego. Bueno, no son ahí todo eso es lo que responsabilizadas. tiene que reglamentarse. Eso Pero no es algo confuso, Pero la ley no es confuso penal no traer alcanza a los esas menores de cifras edad. cuando no se pero, afecta a eso pero específicamente. tiene que reglamentarse eso. Por No, ejemplo, está bien. te voy a poner Pero los para eso va el ejemplos Código de del los Niño y del casos Pero que no se puede reglamentar a través de la ley penal, porque la ley penal no se aplica Podemos a ver los el caso de menores de edad. Chile, en el que todavía se ha aguantado el debate, a pesar de todo lo que los organismos internacionales han agregado. Una sola pregunta para centrar un poquito el debate. Bueno, es claro que en la mayoría de países donde se ha despenalizado el aborto ha sido por un tema de ponderación de derechos más que por un tema biológico. En este caso, a mí, en realidad lo que a mí me preocupa es que supeditar esto a una regulación posterior vaya a terminar como lo que ocurrió con el aborto terapéutico, que su protocolo demoró años en aprobarse y que pues se logre una despenalización, bueno, ha sido archivado, pero que potencialmente se hubiera logrado una despenalización que no se pueda ejecutar y se termine igual las mujeres violadas terminando en abortos clandestinos. Bueno, eso le corresponde a las autoridades. Nosotras, por supuesto, hemos sido una de las que hemos luchado muchísimo para que el protocolo de aborto terapéutico se apruebe porque era legal, ¿no? Digamos, se realice, se tenga un protocolo. O sea, sería ideal si se aprueba una norma y se aprueba Junto a con el 90 protocolo días o la el reglamentación como debe de ser. El problema es que a veces cuando ¿no? lo mandan a un reglamento es mañana, No, tarde y pero nunca, en realidad esa parte Hay le proyectos que corresponde a las 30 años. autoridades, no nos corresponde sí, a no, nosotras. en eso A sí, nosotros sí. nos corresponde poner el debate y poner el problema y poner las demandas que tenemos y la situación real de muchas mujeres, niñas y adolescentes, pero no nos corresponde esa parte. Esa parte, por supuesto, le corresponde a las autoridades. Vamos a ver unas declaraciones finales de la congresista Chávez el día de ayer en el programa. Hay bienes protegidos por esta sociedad en la que nosotros estamos. Está Y bien. dentro de ellos, ¿qué sentido tiene quitarle la vida a un ser inocente? Si quieren dársela de mortícolas, yo digo, maten al violador. Pero ¿por qué van a matar al concebido? Entonces por la favor? vida en algunos casos No, por vale, eso en digo, otros no. los que quieren matar a una criatura inocente, si quieren satisfacer su sed de ver muerte, deberían dirigirla contra el Entonces, violador, para no usted- contra un ser inocente. Para usted, Liz, en el debate escuchamos que uno de los argumentos principales es que el derecho a la vida prima sobre todo. Sin embargo, escuchamos también a la congresista Chávez diciendo, bueno, pues, si quieres matar a alguien, pues mata al violador. Es decir, la vida el derecho a la vida es relativo, ¿no? Ese tipo de manifestaciones realmente, que son muy recurrentes en la congresista Chávez, realmente desdicen toda la razón y el sentido de la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Que no ha sido una lucha que viene de ahora y que ella perfectamente sabe, porque conoce a nuestras organizaciones, que venimos trabajando y proponiendo propuestas legislativas a favor de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia, para mayores sanciones a los agresores. Pero ha dicho que ustedes están financiadas. Liz, Ustedes
¿Están financiados por ONGs y organismos estatales No, extranjeros? nosotras, bueno, en el caso de Flora Tristán, de la cual yo soy directora, somos una ONG con 36 años de existencia en el país y nuestro financiamiento viene de la cooperación internacional, de concursos públicos completamente transparentes y que ¿Ustedes pueden han ser... recibido algún tipo de financiamiento de Plan Parenthood? No. ¿Y qué has escuchado, has visto el escándalo en el cual se han visto involucrados? No estoy muy enterada de eso, sinceramente, en este momento, ¿no? No tengo mayor Bueno, lo que información. pasó- Sé efectivamente que también hay una campaña de desprestigio para organizaciones que honestamente venimos trabajando. Bueno, pero esta durante muchos organización lo que años, estaba ¿no? haciendo era vender partes de fetos muertos. Bueno, en realidad yo no podría darte información sobre eso. Ahí sí tendría que decirte que me disculpes, pero que yo no tengo mayor información sobre eso, ni tengo ni idea, me parece algo completamente descabellado. Pero en el caso de que todas, y que no es la primera vez que la congresista Chávez o otros congresistas opositores a los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no?, levantan calumnias que no tienen nada que ver con la realidad, y las personas que asisten a Flora Tristán en búsqueda de ayuda para casos de violencia, porque tenemos un servicio de atención gratuito a la violencia, ¿no?, para que los oyentes escuchen, que conocen nuestras organizaciones, no solamente la que yo dirijo, sino otras organizaciones, saben que esto es completamente Tengo una última descabellado. pregunta. Ustedes en su campaña han presentado la legalización del aborto en casos de violación como una solución, como una forma de erradicar la violencia. De ninguna ¿Cómo manera. en todos los No. videos de Déjalo Decidir No. han presentado esa, No. esa No, relación de esa causalidad? es una interpretación de los opositores. Entonces el aborto no ayuda a erradicar la violencia contra Por la mujer. supuesto que no estamos hablando de eso, estamos hablando, la violencia contra las mujeres tiene diferentes dimensiones. Uno es el ámbito de la prevención, que estamos luchando muchísimo porque se fortalezca el ámbito de la prevención durante muchos años, el ámbito de la atención, con lo que hemos empezado este diálogo, el ámbito de la protección a la víctima, ¿no?, que tiene diferentes ámbitos, pero que también tiene el ámbito de proteger, en este caso, a las mujeres violentadas para que puedan decidir tranquilamente sin tener que exponerse a un proceso, sin tener que exponerse a la clandestinidad. O sea, de ninguna manera puedo aceptar de que nosotras planteamos esto como una solución, porque primero no lo es, efectivamente no lo es. La violencia y la prevención y la sanción a la violencia tendrá que seguir sus propios rumbos, como nosotras seguimos levantando, y hoy en la marcha del 25 de noviembre hemos levantado muy claramente nuestra oposición, y todos los años y todos los días lo hacemos, ¿no? Y el ámbito y esta propuesta normativa se centra en la protección también a las mujeres violentadas sexualmente y en el ámbito del ejercicio de los derechos reproductivos, que es decidir en qué momento tú quieres ejercer tu maternidad. Pero lo que sí quiero decir es que la maternidad forzada es una forma de violencia, y obligar a una mujer a continuar con un embarazo a pesar de que este es producto de una violación es obligar a las mujeres a seguir con una maternidad forzada. Yo Bueno, pero no lo quisiera permitirlo para mis es seres permitir queridos. eliminar una vida inocente. Muchas es una gracias. vida inocente. Bueno, en realidad sí, se nos ha acabado el tiempo. La verdad que esto va para un debate bastante más profundo. Sí, y que levanta mucha polémica, que Levanta levanta mucha polémica y se muchas tiene que investigar emociones, mucho más. ¿no? En realidad, sobre además, hay todo- una falta de estadísticas también Sí. que cuando ayer conversamos con la congresista Marta Chávez se reveló. Efectivamente, Sí, falta efectivamente. información Y- y sería bueno Y sería levantar bueno, eso, ¿no? sería bueno Sí. que en el marco de un debate más plural, que es lo que hemos venido exigiendo en el Congreso de la República, se pudieran pues abrir para dar un debate Y otros consciente, un debate en el marco de un Estado laico, Exacto. sin Y otros creencias temas, por personales. ejemplo, como que no se da píldora el día siguiente en los hospitales públicos. Bueno, que, ese es otro por tema, ejemplo, ese es otro tema. Pero no hablamos ahorita Sí, no hablamos eso, de Pero sería muy ese importante problema. que el Eso, pero Tribunal hay- Constitucional reconsidere Entonces, conversamos la en otro sentencia. momento sobre ese Exacto, tema. listo. Ahorita nos vamos a ir a un corte comercial y luego regresamos con Francisco Belaunde para que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo entre Turquía y Rusia.